una actualización del caso de David y Celeste Rivas, ya que estuvieron sucediendo muchas cosas en los últimos días, tanto de forma oficial como en redes sociales. Por un lado, de forma oficial, tenemos los resultados, los primeros serían resultados de la autopsia al cuerpo de Celeste, entre otros datos. Por el lado de redes sociales estuvo hablando mucho del tema y, aunque ustedes no crean, apareció aparentemente otra Celeste, quien podría ser la jovencita que aparece en algunas fotos y no Celeste Rivas en realidad. En la parte anterior hablamos de un paso clave dentro de la investigación de este caso, el allanamiento a la casa de David que él alquilaba en Hollywood Hills. Esa sería la misma vivienda donde él residía y donde, según los investigadores, podrían haberse desarrollado los hechos más oscuros de este caso. La policía ingresó a esta propiedad y tras varias horas de trabajo salió con una serie de objetos que fueron catalogados como elementos de interés. En un principio no se dio mucha información sobre qué se habían llevado exactamente, lo que aumentó aún más las especulaciones. Con el tiempo trascendió que entre esos objetos que se llevaron como posibles pruebas del crimen habrían sido varios aparatos electrónicos. Es decir, por ejemplo, computadoras, teléfonos celulares, entre otros dispositivos. La intención que puede llegar a haber detrás de secuestrar estos elementos podría ser quizás revisar los mensajes, correos electrónicos, conversaciones y demás que David mantenía, especialmente aquellos que puedan dar pistas claves sobre su relación con Celeste Rivas, la víctima. Con el correr de los días también se conocieron algunos resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Celeste. No se develaron muchos detalles, pero lo que sí trascendió ya fue suficiente como para aclarar algunas dudas. Se confirmó que Celeste tenía efectivamente 15 años al momento de su muerte. Antes no se sabía muy bien cuántos años tenía ella, porque hay como muchas fichas de desaparición que dicen que ella desapareció cuando tenía 13. Dice que ella se escapó de su casa muchas veces, entonces en diversas ocasiones publicaron fichas buscándola. Por ende, esa ficha específica que dice que ella tenía 13 no necesariamente es la que se publicó cuando ella desapareció por última vez. Entonces, como se decía que el Celeste desaparece por última vez aproximadamente en marzo, junio o julio del 2024, hace más de un año atrás. Debería haber tenido unos 14 o 15, pero estaba todo así como medio extraño. Bueno, ahora gracias a la autopsia se pudo determinar que al menos al momento de perder la vida, Celeste tenía 15 años. No se sabe todavía, no trascendió cuál fue la causa de su muerte, por un lado, ni tampoco cuánto tiempo lleva sin vida, dos datos que van a ser muy importantes en la investigación de este caso. Sabemos que Celeste, como les decía, está desaparecida hace más de un año, pero no cuándo perdió la vida ella específicamente. Pero más allá de eso, si tenemos en cuenta que Celeste perdió su vida a los 15, más o menos podríamos especular que ella tenía unos 13 años cuando empezó a verse, a relacionarse con David, mientras que él rondaba los 17 y 19 años. Una diferencia de edad muy polémica, muy turbia, pero todo esto se vuelve aún más turbio con lo que salió a la luz después. Se filtraron algunos chats por parte del hermano de Celeste, en donde él contaba que su hermana comenzó a tener los primeros contactos con David no a través de Discord, sino en Roblox, esa plataforma de juegos en línea a la cual acceden millones de niños y preadolescentes, y que se convierte por lo tanto en un lugar muy peligroso porque puede estar lleno de pedos, literalmente. Según el hermano de Celeste, David empezó a hablar con Celeste cuando ella tenía apenas 11 años. No 13 como se podría especular. Según el hermano, ella tenía 11, al menos cuando inició los primeros contactos con David. O sea, ¿cómo puedes empezar a hablar así teniendo como 16 con una nena de 11? O sea, ¿qué te puede atraer? Es como esas cosas que uno dice, no las entiendo, pasan, ya sé que pasan, pero es como, no, a uno no le entra en la cabeza. Hay que esperar seguramente en los siguientes días. Es más, no sé si para cuando publique este video ya van a estar los datos de la autopsia porque son sumamente importantes, como les decía,
podemos saber cuál fue su causa de muerte, la causa de muerte de Celeste, y también cuánto tiempo lleva ella sin vida ya. Por el momento, lo único extra que se sabe respecto a este tema es que ya les fueron entregados los restos a sus familiares para que pudieran, darle el último adiós a Celeste y llevarla a que descanse en paz. Entonces, pasemos a hablar sobre lo que se estuvo diciendo en redes sociales, ya que se filtró aparentemente una de las últimas fotos de Celeste antes de desaparecer la última vez, que recordemos sería en 2024, más o menos entre marzo y julio del 2024. Y bueno, es esta foto en donde se puede ver, según se dice, a David con Celeste entrando como a comprar en una tienda de Hello Kitty. Como vimos en el video anterior, alguno de los dos era muy fanático de Hello Kitty y el otro por ahí se lo copió a ese gusto, no sabemos quién a quién, pero bueno, como que los dos tenían como ese gusto por eso. Y se los puede ver ingresando, según se dice, tampoco es que tenemos las pruebas totales de que sean ellos, pero se dice que son ellos dos ingresando a esta tienda. Y como no sabemos cuándo sucedió el crimen exactamente, podría llegar a ser esa una de las últimas imágenes, uno de los últimos como registros de Celeste con vida. Y aunque todavía tenemos que esperar a que se publiquen los resultados oficiales de la autopsia a Celeste, sí se sabe que aparentemente un investigador privado armó una teoría sobre lo que quizás le pudo haber pasado a la joven. Él piensa que quizás Celeste falleció debido a una sobredosis y que quizás se puedan obtener resultados toxicológicos que prueben esto. Pero habría que determinar si se pueden obtener esos datos, porque como sabemos el cuerpo de Celeste se encontró en un avanzado estado de descomposición. Y este tipo de estudios se complican ante estas circunstancias, ante el hecho de que el cuerpo está ya muy descompuesto. Pero ¿qué implicaría el hecho de que Celeste haya fallecido por ahí debido a una sobredosis? Como sabemos, ella era una jovencita que solía escaparse constantemente de su casa. Aparentemente tenía muchos problemas familiares, cosas que le pasaban que la llevaban a ella a no querer estar en su casa. Entonces se solía escapar y muchos deducimos que se iba a la casa de David. Por ahí, ante esa angustia, esa situación, empezó a consumir sustancias con David y bueno, en una de esas ocasiones terminó sufriendo de una sobredosis. ¿Esto qué querría decir? Que David por ahí no le quitó la vida a Celeste en sí, sino que más bien la jovencita perdió la vida junto a él en su casa o algo así, y él lo que hizo fue básicamente ocultar su cuerpo. Como les digo, esta es una teoría muy tomada con pinzas, según lo que se dice en redes y lo que habló este supuesto investigador privado. No se sabe si es así, hay que esperar, como les decía, los resultados oficiales de la autopsia. Es como que esta teoría quiere un poco desprender a David de la culpa, de decir, no, él no le quitó la vida en sí, sino que más bien sucedió algo, Celeste perdió la vida con él y David lo que hizo fue ocultar su cuerpo, que igual está mal, obvio que sí, pero digamos sería menos grave que el hecho de que él le hubiese quitado la vida de forma voluntaria. Y hablando de teorías que buscan exculpar a David, según TikTok ahora hay dos Celestes en toda esta historia. Tenemos por un lado a Celeste Rivas, la víctima que ya conocemos, y por otro lado a otra mujer llamada Celeste Herrera, quien a diferencia de Celeste Rivas sí sería mayor de edad, pues se dice que tiene unos 22 años aproximadamente. Esta tal Celeste Herrera aparece en algunas fotos junto a David. Como podemos ver en esta, por ejemplo, la mujer de la derecha sería Celeste Herrera y el hombre de la izquierda David, que incluso está etiquetado ahí. Es por eso que muchos piensan que es Celeste Herrera en realidad quien aparece en varias fotos junto a David y a quien él le habría dedicado la canción Celeste. Basándonos en este argumento, se podría pensar que David es totalmente inocente.
ya que no existiría relación alguna entre él y Celeste Rivas, la víctima, porque siempre, básicamente, según esta teoría, se habría estado hablando de Celeste Herrera en cada una de las pruebas que lo vinculaban con Celeste Rivas. Como les decía, los chats, las fotos, todo. No obstante, es un poco extraña esta teoría porque esta tal Celeste Herrera, como vimos, usa mayormente el cabello lacio, y en todas las fotos, en los streamings y demás, siempre la jovencita que aparece al lado de David tiene cabello con rulos, al igual que Celeste Rivas. Y además hay que tener en cuenta que la fuente de todo esto es TikTok, o sea, no es muy confiable que digamos. Simplemente creo que se trató de personas que encontraron a otra Celeste más o menos vinculada en la vida de David y quisieron decir, no, miren, tranquilamente la Celeste de la cual se está hablando todo el tiempo podría ser esta y no aquella. Por ende, no hay demasiadas pruebas que sustenten esta idea. Además, como sabemos, muchos en Discord decían y ya sabían que David se estaba involucrando con una menor de edad. ¿Y quién era menor de edad? Celeste Rivas, no la Herrera. Y otro grupo de personas que sí creen que David es culpable de lo que le pasó a Celeste Rivas, piensan que probablemente ella estaba embarazada al momento de perder la vida. Y que justamente ese fue el motivo por el cual el cantante decidió acabar con ella. Hay algunas pruebas que se publicaron, por ejemplo, esta captura de Discord, donde sale que un tal usuario eliminado dijo: chicos, creo que estoy embarazada. Este podría ser cualquier usuario en el mundo, la verdad. Pero quienes sostienen esta teoría también dicen que en un momento David etiquetó a este tal usuario eliminado y dijo que publicar en sus redes cosas relacionadas a la maternidad, a los bebés, a la familia y todo eso. Pero bueno, vaya uno a saber, todas estas son teorías, como les fui diciendo, tomadas de redes sociales, nada oficial. Tenemos que esperar aún lo que dice la justicia y los resultados oficiales de la autopsia, entre otros, para ver si podemos darle un poco más de luz a este espantoso caso. Pero yo, al menos personalmente, estoy un 95% segura de que David es culpable. Escuché teorías muy locas también que no las puse, pero que decían así como que alguien le había robado el auto a David, le había puesto el cuerpo ahí, que no sé qué, es como... Obviamente que lo más probable es que David sí sea responsable de lo que pasó, y es extremadamente espantoso todo, cómo él se metió con una chica tan chica, cómo terminó así, cómo le hizo lo que le hizo, y después cómo la dejó ahí abandonada, su cuerpito abandonado, y él se fue de gira como si nada pasara. Es como todo un espanto en este caso. Esperemos que se pueda esclarecer lo antes posible. Que yo creo que van a salir pruebas, no creo que esto quede en la nada. Me late que va a ser así, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Vamos a estar viendo entonces ahora una actualización del caso de David y Celeste Rivas. Porque cuando les grabé el último video sobre este caso, apenas habían salido los primeros resultados de la autopsia que se le hizo al cuerpo de Celeste. Pero al día de hoy ya tenemos más datos sobre la misma. En el video anterior les comenté que más o menos se confirmó de que Celeste tenía unos 15 años cuando perdió la vida. Esto era algo que no se sabía mucho porque Celeste era una chica que se escapaba constantemente de la casa, que se sabía que más o menos había iniciado un vínculo con David desde hace mucho antes, como cuando tenía 12 o 13 años. Entonces no se tenía muchas certezas de cuántos años efectivamente tenía ella al momento de perder la vida. Según se comentó en la autopsia, tendría unos 15 años. Pero en el video anterior también les comenté que algunas personas, debido a una serie de publicaciones que se hicieron en Discord, comenzaron a sospechar de que quizás Celeste estaba embarazada al momento de su muerte o cuando desapareció. Ahora se dio a conocer de que la autopsia dio una respuesta efectiva a esta incógnita. En el certificado de defunción oficial se comenta de que Celeste no estaba embarazada cuando fue asesinada, ni tampoco lo habría estado en el último año. Probablemente no estuvo nunca embarazada, ¿no? Podemos descartar entonces esta teoría, pero no todos fueron avances significativos, ya que no se pudo determinar aparentemente una causa efectiva de muerte. No se sabe todavía de qué falleció Celeste específicamente.
Según se comenta, la causa de muerte quedó pendiente en espera de las pruebas de toxicología. Estas pruebas son clave para determinar si Celeste sufrió de una intoxicación, por ejemplo, y fue por eso que terminó perdiendo la vida. Es una teoría que se considera como bastante fuerte. ¿Y por qué no se pudo con la autopsia en sí determinar una causa de muerte? Bueno, porque lamentablemente el cuerpo de Celeste fue hallado en un avanzado estado de descomposición y según los expertos es como muy difícil ya poder determinar una causa exacta. Por eso se están esperando estos resultados de toxicología. Porque si por ahí determinan que ella consumió grandes cantidades de X sustancia, bueno, se podría determinar que terminó perdiendo la vida por eso. Pero tampoco se sabe muy bien si se va a poder hacer este estudio o si se va a llegar a un resultado, porque como les digo, el cuerpo estaba en un avanzadísimo estado de descomposición. Es muy difícil ya, según los expertos, tomar muestras. Les voy a leer ahora lo que comentó el experto legal Chad Cummings sobre lo que puede suceder con esta investigación en relación a la causa de muerte de Celeste y cómo va a repercutir en David. Primero se los voy a leer y después lo vamos a estar comentando como de una forma fácil, digamos. Entonces, el experto dijo lo siguiente. La extensa descompensación y mutilación del cadáver, porque bueno, también se sabe que el cuerpo estaba mutilado, descuartizado, cuando fue encontrado, introduce una alta probabilidad de resultados de autopsia no concluyentes, lo que puede paralizar los procesos tradicionales por asesinato y hacer necesarias teorías circunstanciales de alto riesgo. Los restos de Celeste Rivas no solo estaban descompuestos, fueron desmembrados y abandonados en el maletero delantero de un Tesla durante al menos 11 días bajo el calor de agosto. Se emitió una multa el 3 de septiembre y el cuerpo fue descubierto el 8, debido a los informes de olores del personal del depósito de remolque. Este nivel de descompensación compromete gravemente el análisis forense. Podrían haberse perdido órganos internos, tejidos blandos y viabilidad toxicológica, y el peso corporal de tan solo 71 libras, que serían unos 32 kilos, que pesaba Celeste, sugieren desgaste o descompensación durante semanas o meses. Si la causa de la muerte se declara indeterminada, la Fiscalía deberá basarse exclusivamente en pruebas circunstanciales. Si la autopsia no puede distinguir entre estrangulamiento, por ejemplo, envenenamiento, sobredosis o causas naturales, puede resultar imposible probar el actus reus y el caso corre el riesgo de convertirse en un delito menor de disposición de restos. Entonces, ¿qué quiso decir el experto con todo esto y qué relación tiene con David y su posible futuro? Bueno, como les comentaba recién, cuando un cuerpo está tan deteriorado, es muy complicado poder determinar cómo falleció una persona. Por ejemplo, si fue por asfixia, veneno, sobredosis o algo natural. Sin esa información clara, el caso puede quedarse sin pruebas directas que indiquen que se trató de un crimen, es decir, que alguien asesinó a Celeste, porque no hay causa de muerte. Hay que tener en cuenta que los restos de Celeste, como comentaba el experto, estuvieron al menos mínimamente 11 días dentro del maletero delantero del Tesla, en pleno calor de agosto, porque allá en Estados Unidos hace calor en esa época. Y eso aceleró muchísimo la descompensación. Con toda esa descompensación, entonces se perdieron lo que se decía órganos, tejidos, muestras químicas que justamente también sirven para hacer análisis toxicológicos. Por ejemplo, para saber si la víctima fue drogada, envenenada, si ella misma consumió tanto que sufrió de una sobredosis, lo que sea. ¿Y qué pasa si no se puede determinar de ninguna forma cómo fue que Celeste perdió la vida? Ahí no podríamos afirmar, no habría forma de decir que alguien la asesinó, sea David o no. Entonces, en este contexto, no le va a quedar de otra a los fiscales que utilizar pruebas indirectas. Por ejemplo, mensajes de texto, mensajes que se mandaban entre ella y David, cámaras de seguridad, testimonios, etc. Como para sostener una acusación en contra de David o una acusación de homicidio en sí. A este tipo de pruebas es a lo que llamamos una prueba circunstancial. Como que no es una prueba exacta, por así decirlo, como que, por ejemplo, se encuentra que la causa de muerte de Celeste fue apuñalamiento y que justo hay ADN de David. No, sino que más bien hay que tratar de probar algo mediante estas pruebas circunstanciales, como son mensajes de texto y demás, que no son
pruebas exactas en sí y obviamente puede ser mucho más complicado poder probar un delito y sobre todo acusar a alguien de ese delito basándose en pruebas circunstanciales. O sea, no sería la primera vez. Ha habido casos, como vimos en este canal, que vimos tantos casos donde se han condenado a personas por pruebas circunstanciales, pero bueno, no es lo mismo que tener como la evidencia sólida. Por ende, si los forenses ni nadie logra de ninguna forma confirmar que a Celeste le quitaron la vida, podría sí seguir el rumbo por estas pruebas circunstanciales o el caso podría rebajarse legalmente a un delito mucho menor, el cual sería de disposición indebida de restos humanos. Es decir, como que pasarían de acusar a alguien, posiblemente David, de ser un asesino, a decirle que simplemente él tuvo de forma ilegal restos de una persona. No le hizo nada, simplemente tuvo ese cuerpo ahí de forma ilegal. Y todo esto me hizo dar una bronca porque nada, me genera mucha bronca que a pesar de todo lo que hizo este tipo, porque para mí, a ver, o sea, yo estoy un 95% segura de que David es culpable, y a pesar de todo lo que hizo, de que literalmente hasta armó un videoclip sobre cómo cometió el crimen, vaya a quedar impune, porque lamentablemente no se puedan capaz de encontrar pruebas sólidas de que él le quitó la vida a Celeste. Puede ser recontra obvio, pero bueno, para la justicia a veces no es obvio. Necesitan más evidencia. Así que sí, posiblemente David se salga con la suya nomás. Quizás nunca pague por lo que hizo o pague simplemente por este delito tonto, por así decirlo, de tener ahí, ¿no?, un cuerpo de forma ilegal, que sería disposición indebida de restos humanos. Por otro lado, se dio a conocer un video filmado desde una casa vecina de la casa de Celeste que se registró el día 8 de septiembre de 2024, es decir, aproximadamente un año antes de que fuera encontrado el cuerpo de Celeste en el auto de David. Y según se dice, esto sería cuando la joven apenas había cumplido unos 14 años. En ese video se puede ver cómo Celeste interactúa, y ya les voy a contar muy bien qué pasa en ese video con sus vecinos. Y ahora, si ustedes estuvieron muy atentos a este caso o lo estuvieron siguiendo de forma exhaustiva, quizás se estén preguntando por qué hay un video en donde se ve a Celeste cerca de su casa, si en la ficha esta que se filtró se afirma que ella desapareció el día 5 de mayo, es decir, si estaba desaparecida, ¿cómo apareció en un video cerca de su casa en septiembre de ese mismo año? Bueno, y esto es en parte porque, como vimos, Celeste se iba todo el tiempo de su casa, muchas veces se había escapado. Y se comprobó que esa ficha que se hizo tan viral es de otro momento en el cual Celeste desapareció, no de la última vez cuando ya no volvió nunca más. Ese video nos evidencia que la última vez que Celeste fue vista con vida por su familia tendría que haber sido sí o sí después de septiembre de 2024. La fecha exacta no está, pero claramente es después del 8 de septiembre específicamente. Pero, ¿qué es lo que sucede en este video? Ahí podemos ver a Celeste inicialmente acusando a sus vecinos de que como que uno de sus hijos se metió a su casa. Ahí empieza a tener ella una discusión muy fuerte con sus vecinos. De esta forma podemos distinguir como el carácter que tenía ella, porque realmente se les planta a los vecinos y empieza incluso hasta a insultarlos con insultos racistas. Cosa que también nos puede dar una idea del ambiente del cual ella venía, porque según muchos testigos, Celeste tenía muchos problemas en su casa, por eso se escapaba constantemente. Y por ahí vivía situaciones de violencia, por ahí violencia verbal, que después replicaba. Obviamente esto es una suposición, no lo sabemos, pero tiene mucho sentido porque ¿qué niña que está feliz en su hogar se escapa todo el tiempo de esta forma a los 14 años? Claramente ella lo hacía porque no se sentía cómoda en su casa, no vivía ahí una buena vida. O al menos es lo que supongo, no solamente yo, sino muchas otras personas. Hasta que en un momento Celeste medio que se saca y empieza hasta a gritar. No voy a dejarles los audios en sí porque, como les digo, hay demasiados insultos racistas y todo eso. Y como ya sabemos, a señor YouTube no le gustan esas cosas. Pero nada, es una situación así de una discusión muy fuerte entre Celeste y sus vecinos. Hay algunas personas en relación a este video, que como sabemos correspondía a la fecha 8 de septiembre, que empezaron a especular de que los padres de Celeste cuando ella desaparecía sabían muy bien en dónde estaba. Es decir, tenían pleno conocimiento de que seguramente había ido a la casa de David y también sabían bien qué David era.
porque algunos dicen que la madre de Celeste comentó que su hija había empezado a salir con un tal David, pero medio que no sabía qué David era específicamente. Algunos teorizan no solamente esta idea de que los padres sabían muy bien de qué David se trataba, sino también de que incluso por ahí David hasta les pagó a los padres de Celeste, al igual que le hizo con sus amigos, para que no molestaran y no dijeran nada. No sé, bueno, estas obviamente son como teorías muy fuertes, no tenemos pruebas todavía de nada de esto. Hay que seguir investigando muchísimo más sobre este caso, que yo la verdad espero que la policía se esté poniendo las pilas, los investigadores estén avanzando, porque realmente fue muy extraño desde un principio cómo se desarrolló todo, ya que era muy fácil dar con el paradero de Celeste. No, si habrían investigado bien desde el momento en el cual ella desapareció por última vez, habrían llegado a David, pero sin mucho problema. O sea, la gente de TikTok literalmente encontró 800 evidencias de que ellos dos tenían un vínculo. Me vas a decir que la policía no. Pero aquí hubo mucha vagancia, la policía no actuó bien, no investigó nada. No sé, la cuestión es que se terminó dando con Celeste muchos días después a los que ella perdió la vida, y miren lo que pasó ahora. Lamentablemente encontraron su cuerpo en un avanzado estado de descomposición y ahora es prácticamente imposible casi probar y descubrir cuál fue su causa de muerte, lo que va a complicar un montón todo el caso y por ahí haga que David, que es posiblemente el asesino, nunca pague por lo que hizo. O sea, si la policía literalmente para mí se ponía las pilas desde el momento uno y hacía su trabajo como lo tienen que hacer, estaban con Celeste. Y miren, no sé si incluso está con vida. Hay que ver también cuándo se hizo esa última denuncia por desaparición. Pero no sé, bueno, mínimamente si no pudieron encontrar a Celeste con vida, podrían haberla hallado en un estado no tan avanzado, como les decía, de descomposición, y gracias a eso se podría haber hecho una autopsia mucho más efectiva que determina la causa de muerte, e incluso podría haber hasta condenado a David. Pero bueno, las cosas se hicieron asquerosamente mal. A veces uno critica a la justicia, a la policía de Latinoamérica, de Argentina y demás, pero en Estados Unidos parece que están peor. No sé, porque es un horror, honestamente, cómo se dio todo esto. Y como David también, qué asco, o sea, qué repulsión me da con toda la impunidad que fue a dejar ahí el cuerpo en el auto y se fue de gira. O sea, no, es como que es increíble este caso, no se puede creer ni desde ningún lado. Ni cómo se dio la investigación, ni cómo actuó el presunto culpable, nada. Es una locura total. Y todo te impresiona más cuando sos consciente de que la víctima tenía apenas 15 años, chicos. Es un horror, así que esperemos que las investigaciones avancen de forma efectiva y bueno, que se pueda condenar al culpable, si es que existe uno, que yo supongo que sí, creo que todos pensamos que esto se trató efectivamente de un crimen y que David es el culpable. Esperemos que la justicia pueda avanzar y determinar todas estas incógnitas que aún quedan en este caso y se pueda hacer justicia por Celeste Rivas Hernández. Hace unos días se dio a conocer de que David le transfirió la propiedad de 2 casas que tenía en el área de Houston, Texas, bajo un fideicomiso a su madre. Según los documentos legales, la transferencia se hizo el día 18 y el 22 de septiembre del 2025, más o menos por los días en donde la policía de Los Ángeles hizo ese allanamiento en la casa que David alquilaba. Y aproximadamente 10 días después de haber sido hallado el cuerpo de Celeste Rivas en el auto Tesla. Porque recordemos que este descubrimiento se hizo el día 8 de septiembre. Y si ya les parece extraño el hecho de que David, 10 días después a que encontraron el cuerpo de Celeste, le haya transferido 2 propiedades a su madre, justo encima durante los días en donde se hizo el allanamiento a la casa que él alquilaba, no van a poder creer lo que también sucedió en esos días. El día 18 de septiembre, uno de los días en donde justamente David hizo una de las transferencias de una de sus propiedades, alguien, una persona anónima, llamó al 911 y reportó que en su casa vecina, que sería la de los padres de David en Texas, escuchó unos disparos y gritos de una mujer, por lo que pensó que alguien había perdido la vida. El 911, al escuchar esta denuncia,
le avisó a esta persona que llamó que iban a enviar de forma inmediata agentes a la casa para investigar. De esta forma, varios agentes de policía llegaron a la casa de los padres de David en Texas. No obstante, después de tocar a la puerta, charlar y ver un poco cómo estaba toda la situación, se dieron cuenta de que aparentemente ahí no había sucedido nada de lo que se había comentado en la llamada. La policía charló con los padres de David, quienes se mostraron muy desconcertados ante la situación. No obstante, comentaron o dieron a entender más bien que por ahí quisieron hacerles eso porque debido a todo lo que estaba pasando con su hijo, que lo están acusando mediáticamente del crimen de Celeste y demás, muchas personas están muy enojadas con ellos por ser los padres de David. Entonces, medio que hicieron eso por enojo o venganza hacia ellos. Además, luego se descubrió de que la voz con la cual se hizo esa llamada al 911 estaba distorsionada. Entonces, evidentemente se trató de una persona que buscó ocultar totalmente su identidad. De todos modos, hay como mucha coincidencia en que justo esa llamada se haya hecho el mismo día en el cual David empezó a transferirle las propiedades a sus padres. En primer lugar, ¿por qué David buscó hacer esto de por sí 10 días después a que fuera encontrado el cuerpo de Celeste en su auto? Por un lado, abogados que analizaron la situación, que conocen de las leyes de Estados Unidos, básicamente, comentaron que seguramente David tomó esta decisión para preservar sus bienes. Porque, por ejemplo, si lo arrestan por encontrarlo sospechoso o algo, podrían darle una multa. Una multa muy grande que tendría que pagar, calculo yo, con parte de sus bienes, de sus propiedades o algo así. O también David puede estar tratando como buscar proteger sus propiedades, porque quizás si no lo encuentran culpable, ni sospechoso, ni nada de eso, la familia de Celeste podría demandarlo a él por muerte injusta. Entonces, ante todas esas situaciones, podrían quitarle a David esas propiedades que tiene. Posiblemente algún abogado lo debe haber asesorado, le debe haber dicho, mira, te pueden pasar estas situaciones, protege tus casas, tus propiedades. Entonces, en base a eso, él tomó la decisión de pasar todo a nombre de sus padres. No obstante, es muy evidente que él hizo toda esta movida después de que fuera encontrado el cuerpo de Celeste. Entonces, si un tribunal, por ejemplo, si se llega a hacer una demanda y demás, y un tribunal descubre y prueba de que David cambió las propiedades después del hecho, es decir, después del hallazgo del cuerpo, podrían considerar esta transferencia totalmente inválida, porque quedaría como muy obvio que David lo hizo como para ocultar o proteger sus bienes. De esta forma, el cambio de nombre de la propiedad de David a la de sus padres podría ser considerado como una transferencia fraudulenta. No obstante, por más de que podamos justificar quizás el por qué David tuvo este accionar, de todos modos nos siguen quedando las mismas dudas. ¿Por qué se hizo esa llamada trucha ese mismo día que se hizo la primera transferencia? ¿Está relacionada esa llamada con la muerte de Celeste? ¿Es una simple coincidencia o hay algo más detrás? Algunos dicen que quizás la persona que hizo esta llamada puede haber sido un testigo, alguien que presenció algo el día de los hechos, el día en el cual Celeste perdió la vida, o alguien que sabe algo más. Y al hacer esta llamada medio que intentó expresarse, como dar pistas de alguna forma. Capaz que él, no sé, como teoría se los tiro a esto, capaz que él varios días antes sí escuchó disparos que provinieron de la casa de David, no sé, y ahora está buscando con esto, como les decía, dar información y estar protegido al mismo tiempo. Por ahí tiene miedo, no quiere dar su verdadera identidad y por eso llamó, incluso también distorsionándose la voz cuando hizo esta llamada al 911. Y recurrió como a esta estrategia de decir, bueno, llamo como diciendo que ahora estoy escuchando disparos o algo así, como una forma así de intentar dar pistas, de intentar dar información, pero sin revelar mucho. Quizás es una persona que tiene miedo, no quiere decir muy bien quién es, que sabe verdaderamente y por eso también distorsionó su voz para hacer esa llamada al 911. No sé, estas son teorías que se tienen. ¿Puede Celeste haber perdido la vida mediante un disparo? Capaz sí, es algo que no se sabe hasta el momento porque no pudieron determinar una causa de muerte, como ya sabemos. Por ahí se están preguntando también, ¿por qué David, si él tenía propiedades, alquilaba la casa donde vivía? Porque él estaba alquilando como por $20,000 por mes una mansión ahí en Los Ángeles. Bueno, esto no se sabe porque tampoco se sabe mucho en qué condiciones estaban esas propiedades que David tenía, si las estaba alquilando ni nada. Lo que sí se sabe es que el dueño de esa propiedad que David alquilaba está indignadísimo con lo que presuntamente sucedió ahí dentro. Este dueño de apellido Mark rompió abruptamente el contrato de alquiler
pocos días después de que se hizo el allanamiento ese en su casa. Además, el propietario de la mansión mencionó que él busca desesperadamente respuestas sobre qué fue lo que verdaderamente sucedió con Celeste Rivas y sobre todo qué pasó dentro de su casa. Él está totalmente decidido a descubrir la verdad. Es por eso que contrató un investigador privado para que revise todas las grabaciones de las cámaras de seguridad y entreviste a posibles testigos como para determinar si Celeste estuvo realmente en su casa, cuándo fue vista por última vez y si los hechos sucedieron ahí dentro. El hombre dijo lo siguiente: tengo un investigador privado recopilando información porque mi familia y yo queremos entender qué pudo haber sucedido en y alrededor de una casa que es muy especial para nosotros. No estamos interfiriendo con la investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles. Simplemente buscamos respuestas que temo no nos sean comunicadas a menos que contratemos a un investigador autorizado. Según se cuenta, los vecinos le comentaron a este propietario que la casa que alquilaba David estuvo muy tranquila en los últimos días, que ellos al menos no se percataron de que nada fuera de lo común hubiese sucedido. El propietario de esta casa además comentó que él solo va a publicar los resultados de la investigación aparte que está haciendo cuando se concluya la investigación por parte del Departamento de la Policía de Los Ángeles. En este momento ni siquiera está cerca de completarse la investigación, comentó el hombre. Así que vamos a tener que esperar para ver qué descubre este investigador privado. Me alegra un montón al menos saber que hay alguien que está súper empecinado en conocer la verdad. Porque yo veo que el accionar al menos de la policía de Los Ángeles, no sé, deja mucho que desear. Porque no puede ser que no hayan encontrado de por sí, como yo les comentaba en otros videos, a Celeste cuando estaba desaparecida, siendo tan obvio que tenían que buscar en los lugares donde estaba David porque, o sea, era hacer 2 clics, tuki así, en las redes sociales y descubrías que ellos tenían un vínculo sentimental. Y no hicieron nada. No puede ser que recién vengan a dar con Celeste cuando ya llevaba un montón de días sin vida, pudiendo haberla localizado hace un montón de tiempo antes y haberle podido salvar la vida, quizás. Deja mucho que desear la investigación de la policía de Los Ángeles y como vimos en el video anterior, posiblemente nunca se pueda probar que lo de Celeste fue un crimen y por ende quizás David jamás pague por eso que hizo. Así que bueno, vamos a esperar a ver si más adelante podemos tener información de este investigador privado. Mientras tanto, les comento que Celeste Rivas fue finalmente enterrada en el cementerio y funeraria Reina del Cielo de Los Ángeles. Como sabemos, sus familiares y amigos recaudaron fondos para su funeral en un GoFundMe que fue muy cuestionado, pero a pesar de ello todos se reunieron para honrar la memoria de Celeste y llevaron su ataúd a su lugar de descanso final. Continuar hablando del caso de David y Celeste Rivas, ya que tenemos nueva información gracias a datos que aportó el detective privado que está trabajando en este caso. Recordemos que el propietario de la casa que alquilaba David, donde presuntamente habrían sucedido los hechos, tomó la decisión de contratar a un detective privado para que básicamente investigue el caso y le lleve información, datos sobre qué fue lo que pasó dentro de su propia casa. Según el dueño, esa vivienda es muy importante para él, por eso quiere saber toda la verdad. Tanto el detective como el dueño comentaron que ellos no van a sacar a la luz todo lo que descubrieron hasta que la propia justicia no cierre la investigación. Pero el detective sí salió a hablar con un medio de comunicación y tiró algunos datos, algunas cositas que puede, digamos, con respecto a la investigación que está haciendo. Pero antes, un experto legal de apellido Cummings dio un poco de información con respecto a por qué pareciera que el caso de David y Celeste está totalmente estancado en la justicia. Porque hasta el momento no hay detenciones, no hay información oficial por parte de las autoridades de avances en el caso. No se dijo nada de si David está siendo considerada, no sé, una persona de interés, ni nada de eso. Entonces pareciera como que no están haciendo nada las autoridades por el caso. Sobre todo esto se estuvo comentando en el último tiempo. Como sabemos, todavía no se determinó la causa de muerte exacta de Celeste Rivas, por ende no se puede deducir ni afirmar que se trató efectivamente de un crimen, de un homicidio. Sí es evidente que buscaron ocultar su cuerpo, pero eso ya es distinto al hecho de que le hayan quitado la vida a ella. Porque podría haber fallecido, no sé, por una sobredosis, por enfermedad, no sé, cualquier cosa. Y simplemente la persona que estaba con ella tomó la decisión de ocultar su cuerpo. Y lamentablemente dijeron que va a tomar meses
poder determinar la causa exacta de muerte de Celeste Rivas, porque como vimos, el cuerpo fue encontrado en un avanzado estado de descomposición. Además estaba dentro del maletero de un auto que se encontraba bajo el sol. Bueno, muchas condiciones que llevaron a que ahora sea muy difícil poder realizar los exámenes adecuados para determinar la causa de muerte. Y según dijo este experto legal que les comenté, es muy común y legalmente prudente que las fuerzas del orden retrasen la designación de un sospechoso o de sospechosos en general hasta que los forenses certifiquen la causa exacta de muerte. Porque claro, es imposible, por más de que para nosotros sea casi obvio, que se pueda afirmar que existe algún sospechoso de un crimen porque ni siquiera hay certezas de que haya habido un crimen en sí. Sí, es verdad que ocultar un cuerpo así de forma ilegal es un delito, obvio, pero es un delito muy diferente a quitarle la vida a una persona, lógico. Y es por este hecho de que no hay una causa de muerte específica que el caso pareciera estar totalmente estancado. ¿Y por qué no? Las autoridades no dicen nada con respecto a si David puede ser sospechoso o persona de interés en el caso de la muerte de Celeste Rivas. Los fiscales no pueden permitirse proceder basándose únicamente en olores, rumores o investigaciones en Internet. Si la autopsia no revela evidencia de asfixia, traumatismo contundente o ingestión tóxica, toda la estructura probatoria se derrumba. El caso permanece legalmente inoperante hasta que el forense confirme que efectivamente se cometió un delito, explicó este experto legal que les dije. Pero por otro lado, como les conté en la introducción, salió a hablar el detective privado contratado por el dueño de la vivienda que alquilaba David. Y dio detalles muy pequeños, pero detalles al fin, sobre lo que está descubriendo en su investigación. Para este investigador, él piensa que todo cambió, algo pasó en enero o febrero de este año. Y dio a entender que más o menos por ahí sucedió el crimen. Él agregó que la última foto que se tiene de Celeste Rivas en el Teen Lake Elsinore en California fue tomada el día 2 de enero de este año. Entonces, por eso se deduce que más o menos por esa fecha, enero o febrero, fue que las cosas cambiaron. Además, el investigador comentó que hay varias cámaras que captaron los movimientos del auto Tesla en donde se encontraron los restos de Celeste Rivas. Él dijo que gracias a estos videos se puede prácticamente reconstruir todo el camino que hizo el auto hasta terminar en el lugar donde fue encontrado con los restos. Y gracias a estos videos también el investigador pudo deducir quién conducía ese auto en ese momento. Obviamente que no dio la identidad de esta persona, no sabemos si es David o no, si es otra persona, nada que ver, porque bueno, esta está en investigación y son datos que capaz podrían entorpecer el proceso. Por eso les digo, el investigador dio los detalles que pudo dar. No siempre se puede decir todo porque, bueno, justamente está en un proceso de investigación y hacer públicos ciertos datos puede complicarlo o entorpecerlo. Pero es súper importante e interesante saber que se tiene presuntamente la identidad de esta persona porque no sabemos si, de por sí, como les decía, no sabemos si hay un crimen, pero ni si esta persona que conducía el auto está involucrada en el mismo o no. Pero sí, seguro tienes mucha información sobre lo que pasó y de por sí es responsable, eso ya de forma segura, de haber intentado ocultar el cuerpo de Celeste Rivas. Porque básicamente lo vemos conduciendo el auto que tenía los restos, al menos de que, no sé, no le hayan dicho nada de que había eso ahí y le dieron la orden de que lleve el auto a tal lugar. Bueno, eso ya no sabemos porque tampoco tenemos información sobre su identidad, así que no sabemos si fue David, si fue un chofer de David, si fue X, con la poca data que existe de forma pública hoy en día. Y hablando de encubrir, quiero que volvamos a ver este video que se viralizó hace tiempo ya de David con Celeste. No obstante, a mí se me había pasado literalmente cuando hicimos todo el compilado de las pruebas de por qué David conocía a Celeste. Por eso de paso también se los muestro ahora. Pero también porque se estuvo comentando un poquito más sobre el mismo en este canal de Law and Crime, que está siguiendo mucho el caso y que justamente consiguió la entrevista con el investigador privado. Porque claro, ahora que tenemos más información, llama mucho más la atención lo que se dice en ese video, lo que David y Celeste comentan en este vivo. Vamos a ver el video y después lo comentamos. I trained you. No, you didn't. That's controversial. It's controversial. Kids.
really good. Okay, It's bye. been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my. Delete everything. Delete everything. Everything goes. Bueno, ustedes mismos vieron el video, escucharon o leyeron, mejor dicho, por los subtítulos, lo que se comentó en el mismo. Ahí David dice que él estrenó a Celeste. No sé si quiero ni siquiera imaginarme a qué se refería con estrenar, pero es una frase muy turbia, claramente, porque sabemos que Celeste tenía 15 años, capaz 14 en ese momento. Y David tenía 18, 19 o 20 por ahí, pero era mayor de edad. Y después Celeste dice, la de menores es un tema controvertido. Ustedes ya saben que hay ciertas palabras que no puedo mencionar aquí en YouTube, pero bueno, se entiende. Bueno, se ríen y ahí es como que dicen, bueno, mejor nos vamos, chau, chau, chau. Y David dice, borren todo, borren todo. Y claro, sabemos por todos los indicios que venimos viendo hasta el momento que David, bueno, por un tema lógico de que está haciendo algo que es ilegal y es espantoso, buscaba mantener en secreto como podía el hecho de que él se relacionaba con Celeste Rivas, que era menor. Pero no sabemos si también encubrió otros vínculos que él tuvo con otros menores de edad. La data que venimos viendo es que él aparentemente, todo esto es presuntamente, le pagaba a ciertas personas, seguidores y demás, para que no dijeran nada de que él andaba así con menores. Incluso se llegó a sospechar de que capaz les pagó a los propios padres de Celeste para que no hicieran escándalo, no hicieran nada bajo el hecho de que él se estaba viendo con su hija. Porque algunos piensan que los padres, cuando Celeste desapareció por última vez, sabían muy bien dónde ella estaba. Pero como tenían como este trato con David, fue que no le dijeron a la policía de una que su hija tenía una pareja que se llamaba David, que vivía aquí y allá, como para que fueran a buscarla. Porque literalmente si la policía iba a buscar a Celeste a la casa de David, en caso de que haya estado ahí, la fecha en la cual ella desapareció, la encontraban con vida seguramente. Y si vos como padre sos consciente de que tu hija tiene un novio llamado David, ¿no vas a ir a decirle a la policía ese dato? A contarles que ella suele irse a su casa para que la vayan a buscar ahí. Entonces por eso muchos sospechan que capaz los padres sabían bien dónde estaba Celeste, pero no dijeron nada por este trato que tenían. Sí se escuchó a algunos familiares comentar de que sabían que Celeste se relacionaba con un David, no obstante nunca afirmaron si eran conscientes de qué David específico era. Eso es algo que no sabemos, pero desde un principio llamó mucho la atención, en este caso, de que si era tan fácil encontrar ese dato de que Celeste estaba en una relación con David, ¿por qué la policía no fue directamente en un primer momento a investigarlo a él? Hay dos posibilidades: o la policía trabaja de forma desastrosa, o los familiares por algo no quisieron dar ese dato o no quisieron que se llegue a ese dato. No sé, o sea, tampoco quiero acusar ni decir nada en contra de la familia de Celeste en un tema tan delicado como este. Simplemente esta es una idea, una teoría de la cual se está hablando en internet. Y este video de David también es muy perturbador, no solo por todo lo que ya les comenté, sino también porque, como vemos, él dice al final, borren todo, borren todo. Y posiblemente nos dé la idea de que él realmente está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para encubrir lo que hacía. No sabemos si él le quitó la vida a Celeste, si ella falleció estando con él por otra cosa, lo que fuere. Pero por ahí, esto de que venimos viendo de que él quería eliminar toda evidencia, que incluso ahí en el video dijo borren todo y todo eso, nos puede llevar a la idea de que sí, él buscó llegar a las últimas consecuencias para tratar de eliminar toda prueba, incluso si eso involucra deshacerse de la mejor forma de los restos de Celeste. El investigador privado, algo que no les comenté en la parte anterior porque tiene relación con esto, comentó que para él existió un plan muy turbio, muy oscuro, para deshacerse por completo de los restos de Celeste Rivas. Según este investigador, algo de ese plan salió mal, y por eso la policía terminó encontrando el cuerpo en el maletero del auto Tesla. No se sabe en qué consistía ese plan realmente, cuántas personas involucradas en el mismo había. Seguramente para mí pensaban en llevar los restos en ese auto a otro lado, obviamente, pero algo pasó ahí en el medio, por lo que terminó quedando más días ese auto ahí o algo así, y bueno, eso
llevó a que la policía lo termine encontrando. Sea lo que sea, aquí vemos a una persona muy extraña, muy perturbadora, que es David, porque realmente este es un caso increíble, pero porque es muy difícil de creer, de cranear, parece. Miren, no sé si al mejor guionista de una película de policiales le habría ocurrido crear un personaje como David, si pensamos que él es el asesino, por ejemplo, porque se trata de una persona que buscó ocultar, por un lado, de todas las formas que pudo, el vínculo que tenía con Celeste. Después hizo un video musical de él mismo ocultando un cuerpo en un auto, tal cual como pasó con el caso de Celeste después. Y encima ese video fue subido el mismo día del cumpleaños de Celeste, sumado a que la canción de por sí se llama Romantic Homicide, es decir, homicidio romántico, como si fuera que estuviera como planeando, craneando lo que quería hacer, que tuviera una obsesión con la muerte, con los crímenes, o no sé, o como contándole al mundo de alguna forma encubierta que había cometido un crimen, no sé, pero es como todo muy turbio en este caso. Además, y nada, da mucha bronca que cueste tanto poder llegar a la causa de muerte de Celeste como para que avancen más las investigaciones con este caso, porque si David realmente cometió el hecho y tiene esta mente así de perturbada, no puede seguir suelto y no puede seguir teniendo la vida de una persona normal, ¿no? Es obvio. Así que esperemos que avancen las investigaciones del caso de Celeste Rivas. Y además porque obviamente ella se merece tener justicia, ¿no? Tenía tan solo 15 años, aparentemente llevó una vida muy dura, no se sentía cómoda en su casa y bueno, tuvo un muy triste final. Ella se merecía cambiar su vida, ser feliz y aparentemente alguien le quitó esa posibilidad. Por ende, se